6 de Romanos, versículo 6, nos habla de algo diferente. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, se refiere a Cristo, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Vamos a ver aquí el cuerpo de pecado. El cuerpo que es habitado, ocupado, corrompido, poseído, utilizado y esclavizado por el pecado, y por eso comete actos pecaminosos. Este cuerpo está muy activo. Este cuerpo está lleno de fuerza para cometer pecados. Dice Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí vemos dos cuerpos, el cuerpo de esta muerte y el cuerpo de pecado, para que el cuerpo de pecado sea anulado. Y aquí vemos el cuerpo de esta muerte. El cuerpo de esta muerte es muy diferente al cuerpo de pecado. El cuerpo de esta muerte es un cuerpo débil e impotente para relacionarse con Dios por causa del pecado. El cuerpo de esta muerte es el resultado del cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado es muy fuerte y atiza contra tu cuerpo hasta que pecas y caes en pecado y en pecado y en pecado, y después te vuelves débil para poder obedecer a Dios. Entonces se transforma tu cuerpo de pecado en un cuerpo de esta muerte. Entonces ya no puedes obedecer a Dios porque te sientes débil por causa del pecado. Ya no hay fuerza en ti para obedecer a Dios, aunque de hecho ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero aún así hay debilidad en nosotros por causa del pecado. El cuerpo de pecado es el instrumento pecador que el viejo hombre utiliza para expresarse cometiendo actos pecaminosos. Y ese viejo hombre convierte a nuestro cuerpo en carne. Cuando nosotros cometemos actos pecaminosos, por eso Dios no nos reprende de inmediato, sino deja que nosotros experimentemos esto. Cuando nosotros cometemos actos pecaminosos, aun cuando nadie se enteró, aun cuando nadie vio, aun cuando nadie se dio cuenta, pero el viejo hombre activó tu cuerpo de pecado como carne y te debilitó, de modo que ya no puedes obedecer a Dios ni quieres. Entonces el cuerpo de pecado y la carne de pecado es la misma. De Romanos 8:3. De Romanos 8:3. El cuerpo de pecado, el hombre viejo, cuando lo usa para cometer actos pecaminosos, lo transforma en carne, y la carne de pecado es igual al cuerpo de pecado transformado por el pecado en carne. Tu cuerpo, este cuerpo que tú ves en ti, en tu espejo, ese es el cuerpo de pecado, y el viejo hombre lo utiliza para pecar. Y cuando lo utiliza para pecar, tu cuerpo se transforma en carne. Y entonces tu cuerpo ya es la carne de pecado. Entonces vemos nosotros que tratar de guardar la ley por medio de la carne da por resultado la muerte y la desgracia. Tú trata de someter al pecado en medio de tu carne y vas a ver que vas a fracasar y te puedes morir. Tratas de someter al pecado: no peco, no peco, no peco, no tengo voluntad, no peco, no peco. Vas a pecar, hermano. Vas a tardar 10, 15 años en pecar y ¡pum!, es un pecado tremendo, del cual nadie te puede salvar, solo Cristo. Guardar la ley por medio de la carne da por resultado la muerte y la desgracia. No te atrevas, hermano. Somos de carne, acuérdate, y vendidos al pecado. En nuestra carne no mora el bien. Somos incapaces de dominar el pecado en la carne, por lo que no podemos cumplir la ley, porque el fracaso es inminente si te atreves a hacerlo. Trata por la ley gobernar al pecado y vas a obtener la muerte. El cuerpo de pecado es fuerte para cometer pecados.
porque el pecado le da la fuerza para que peque, y entre más peca, más fuerza tiene para seguir pecando contra Dios. El cuerpo de pecado es muy fuerte, porque el pecado le impulsa, le inyecta esa fuerza para que siga en pecado. Pero el cuerpo de esta muerte te debilita para obedecer a Dios cuando ya estás deseoso de seguir cometiendo pecados, porque el cuerpo de pecado ya está activo. La muerte que opera en nuestros miembros, en nuestros órganos, es la muerte que utiliza el pecado como un instrumento de la ley para considerarte derrotado y no poder guardar la ley y no poder agradar a Dios de ninguna manera. Por lo que somos llevados cautivos por la ley del pecado que está dentro de nosotros, y esta es la muerte que se encuentra obrando en nosotros. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Significa esto que nosotros tenemos que rechazar las insinuaciones tentadoras del pecado y cooperemos con el Espíritu de Dios para hacerle frente al pecado. Dice en el versículo 13, vamos a ver el versículo 13. Dice completo, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. ¿Amén? Así dice, ¿verdad? Aquí lo interesante, hermano, es que tú te mires crucificado con Cristo. Es que tú te mires muerto con Cristo. Es que tú te mires como miembro para Dios y no como miembro de iniquidad. No te mires fornicando, no te mires adulterando, no te mires cometiendo actos pecaminosos. Mírate como un miembro del cuerpo de Cristo. Mírate resucitado con Cristo. Mírate crucificado en la cruz. Mírate ascendido al trono de la gracia de Dios de la gloria. Mira tus miembros como armas de justicia y no como instrumentos de iniquidad, para que puedas pelear la batalla de esta guerra entre la justicia y la injusticia. Vamos ahora al capítulo 7. Observa el versículo 5 que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Nosotros estábamos apasionados, y algunos todavía apasionados, por los pecados. Y los pecados obran en tus órganos y en tus miembros. Ahí obra el pecado y ahí actúan los actos pecaminosos. En el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Así dice, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en tus miembros. La ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo físico, esta ley del pecado, la fuente es Satanás. La fuente de la ley del pecado es Satanás mismo. Proviene de Satanás esta ley. En forma de pecado, Satanás mora en nuestra carne. De esta manera nuestro cuerpo se ha corrompido. Cuando tú solamente piensas en los deseos de tu cuerpo, está ya corrompido tu cuerpo y ya no es tu cuerpo, sino es tu carne. Y hay una ley del pecado que proviene de una fuente satánica que al tocar tus miembros inmediatamente se activa la ley del pecado y de la muerte.
Pero hay otra ley en tus miembros también, según este versículo. Hay otra ley. Está la ley del bien. La ley del bien está establecida en tu mente, por lo tanto está en tu alma. Es decir, en tu alma está la ley que proviene de la vida humana natural. Tú puedes hacer el bien de manera natural, humanamente hablando. Es una ley que está en ti, está en ti mismo. La fuente de esta ley eres tú mismo. La fuente de la ley del pecado y de la muerte es Satanás. La fuente de esta ley eres tú mismo y habita en tu alma. Esta es otra ley. Tú tratas de hacer el bien porque es naturalmente humano que lo hagas. Es una ley que actúa en ti y proviene de ti como fuente y está activa en tu mente, que es una parte de tu alma. Pero hay una tercera ley, que es la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu. Como creyentes, nosotros tenemos esas tres leyes, pero esta ley del espíritu de vida, la fuente es Dios mismo. Esta ley proviene de Dios. Y aquí empieza la guerra, y te voy a decir que estos tres entran en batalla. La ley del pecado desata la guerra contra la ley del bien. El pecado en nuestra carne pelea contra el bien que está en nuestra mente natural. No pelea contra nuestro espíritu, pelea contra tus pensamientos. La ley del pecado actúa contra la ley del bien. El querer hacer el bien está en ti, pero no el hacerlo. Porque la ley del pecado se activa contra la ley del bien que mora en ti, y aunque el bien está en ti, el querer hacer el bien está en ti, el hacerlo lo gobierna la ley del pecado y te prohíbe hacerlo. En Gálatas 5, 16 al 25, vamos allá. Muy bien, digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí vemos otra guerra diferente entre la carne y nuestro espíritu. Nuestro espíritu está mezclado con el Espíritu de Dios, por lo tanto creo que Dios es el que va a vencer y la carne va a ser derrotada. Dice en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo estaba desesperado. Pablo dice: soy un miserable. ¿Cómo pues voy a tener fuerzas para poder obedecer a Dios si estoy cargando un cuerpo de esta muerte? ¿Cómo
podré separarme de este cuerpo, de esta muerte? Tratar de guardar la ley por medio de la carne es derrota inminente. Veamos algo más. Capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Con qué letra está escrito espíritu en este versículo? Minúscula, ¿verdad? No se refiere al Espíritu de Dios, sino se refiere a tu espíritu. Lo cual significa que tu espíritu ahora es vida para cualquiera que escuche a tu espíritu y para ti mismo. Tu espíritu ahora es vida en ti mismo. Aunque tú estás en el cuerpo lleno de esta muerte, tu espíritu está lleno de esta vida de Dios. Tienes un espíritu nuevo, tienes un espíritu regenerado que produce vida. Dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Ok, tenemos algo muy fuerte. Hay una batalla ahí, sí. A dos niveles, sí. Pero hay un tercer nivel donde tú estás y donde vas a lograr la victoria. Pero necesitas saber tu posición. Por eso es importante que pongas mucho cuidado a esto, porque si no entiendes tu posición, vas a querer enfrentar la batalla espiritual o la guerra espiritual, la vas a hacer en la carne y vas a fracasar. Fíjate bien en el versículo 13 que dice: mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Oh, qué fácil me la puso, ¿verdad el Señor? Dice: pero si vivís conforme a la carne, vas a morir. ¿Cómo es eso? Sí, si tú vives conforme a los deseos de tu cuerpo, hostigado por el cuerpo de pecado, vas a morir. Si tú vives oyendo a Satanás, cómo te insinúa a través de tentaciones que sometas tu cuerpo a iniquidad, vas a morir. Pero si tú te opones a esto, dice aquí, dice: mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. O sea que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, pero también andar por el Espíritu. Si nosotros por el Espíritu enfrentamos los deseos de tu carne, vamos a vivir. En el versículo 23 vemos algo más. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Si queremos la redención de nuestro cuerpo. Redención significa que ahora puedes mirar a Dios a cara descubierta, ¿verdad? Puedes mirar a Dios. Estás reconciliado con Dios, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Tú pasaste de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Hermanos, nuestro cuerpo es el que más lata nos da. Todos los días estamos batallando con el cuerpo, porque el cuerpo de pecado se transforma en cuerpo de muerte cuando el cuerpo de pecado se transforma en carne por causa del pecado. El pecado te aconseja, el pecado te insinúa, el pecado te tienta y tu cuerpo cede porque no estás bajo el poder del Espíritu, sino bajo el poder de tu alma. Entonces el cuerpo, hermanos, es la esfera de las actividades del pecado. Todo tu cuerpo, desde tus cabellitos hasta las uñitas de tus pies, está listo para pecar. Pero debe ser el templo vivo del Espíritu Santo. Así que tiene que haber una batalla para que se logre esta verdad.
El cuerpo es la esfera de las actividades del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado porque nuestro cuerpo obedece al pecado. Es necesario que nuestro cuerpo no oficie al pecado para que deje de ser su esclavo. El cuerpo necesita ser libre del poder y la fuerza del pecado. Pero si lo hacemos en nuestra alma, vamos a fracasar. Si lo hacemos por la ley, vamos a morir. Nuestro viejo hombre fue crucificado. También nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con el viejo hombre, para que el pecado sea anulado en nosotros. Necesitamos que el viejo hombre permanezca ahí crucificado y que el nuevo hombre ocupe su posición, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Aunque el pecado está presente, su poder sobre nuestro cuerpo ya fue destruido, porque Jesús fue crucificado. Su poder ya no existe para nosotros. El pecado ya no puede usar nuestro cuerpo. Y hasta que disfrutemos esto plenamente por la fe, podremos obtener la victoria. ¿Es necesaria nuestra alma? Sí, es necesaria nuestra alma. Esta vida de nuestra alma no necesariamente es pecaminosa, porque ya muchos de nosotros hemos vencido los pecados por medio de la crucifixión del viejo hombre juntamente con Cristo. Esta es nuestra vida, nuestra alma. Por el alma vivimos, mas ahora la nueva vida que recibimos de parte del Espíritu Santo, al ser regenerados en nuestro espíritu, es la vida del propio Dios, una vida extraordinaria. Luego entonces, la vida del alma o la vida divina se muestra por medio de nuestras acciones. Tenemos dos vidas, la vida del alma, la natural, y la vida divina o la sobrenatural. Y según actuamos, se manifiesta una vida o se manifiesta otra vida. Este es el poder que actúa detrás de nuestras actividades. Todo lo que hacemos en la vida depende de dos fuentes nada más. O viene del alma natural o viene de la vida de Dios. La vida de nuestra alma nos da el poder para realizar las actividades que nos son ordenadas de parte de Dios. El Espíritu Santo reina sobre las áreas donde hemos cedido terreno voluntariamente. Al obedecer al Espíritu en espíritu y en verdad, en nuestro cuerpo cedemos ese lugar al reino del Espíritu de Dios. Pero hay otro reino que compite contra el reino del Espíritu Santo. El pecado reina también por el cuerpo y tienta al cuerpo para que nuestra alma le obedezca. Hay dos cabezas que gobiernan nuestras vidas: el pecado y Dios. El pecado tienta a tu cuerpo, lo seduce, lo hace sentir seducido bajo la tentación para que tu alma obedezca a tu cuerpo. Pero el Espíritu Santo de Dios estimula tu espíritu para que obedezca a tu alma. Dos áreas totalmente diferentes. La vida de nuestra alma solamente obedece. Nuestra alma está hecha para obedecer y para ejecutar órdenes. Por eso es que en nuestra alma está la voluntad, están las emociones y los sentimientos, y también está la mente, el pensamiento, el conocimiento o la ciencia. El alma ha sido redimida de las tinieblas a la luz, ¿recuerdan? Pasamos de un lado a otro, de la muerte a la vida. Nuestra alma se somete a su amo con toda su energía. Nuestra alma es muy poderosa, tiene una fuerza muy grande y se somete a cualquiera de los dos amos que hay. Ninguno puede servir a los amos, porque o amará a uno y menospreciará al otro, o amará al otro y menospreciará al primero. Tu alma tiene que sujetarse a un solo amo. Si obedece al pecado tu alma,
ya no obedeció a Dios. Si obedece a Dios, ya no obedeció al pecado. Así que el alma va a obedecer al que dé las órdenes más contundentes, pero el alma exige una razón para tomar una decisión. Así que el alma descansa en la mente. La parte más elevada de tu alma es tu mente. Dicho de otra forma, cuando el pecado te da un razonamiento para pecar, tu alma, a través de tu mente, obedece si lo encuentra bastante razonable. También Dios, cuando Dios te habla y te dice que hagas algo, también tu alma quiere razonarlo, pero ahí se obedece por fe, y ahí es la lucha de tu alma. Ahí no obedeces por la razón ni por la fe. Ahí obedeces porque Cristo es tu culto racional. Tu razonamiento es la mente de Cristo, ya no la mente de tu alma. Desde que caímos en pecado y nos volvimos en carne, el alma seguía la guianza del pecado que reinaba en nuestro cuerpo mortal. De modo que el alma se volvió esclava del pecado por causa de la carne. Por eso es que nuestra naturaleza es el pecado y el alma es nuestra vida. Recuerden esto: nuestra naturaleza es el pecado y el alma es nuestra vida. Ese es nuestro cuerpo caído. Por naturaleza pecamos y vivimos por el alma. Pero cuando aparece Cristo es diferente. La naturaleza es el principio natural de la vida del hombre, o sea, su alma. Su alma es el deseo de la vida. Nuestra vida es el alma y nuestra naturaleza es el pecado. Volvemos ahí. Por eso es que somos pecadores. Vivimos por el alma y la inclinación y el deseo de nuestra vida está conformado al pecado. La decisión de portarnos bien procede del pecado y la fuerza para seguir esta decisión proviene del alma. La naturaleza pecaminosa nos propone cosas indecorosas. La vida del alma da energía a esa propuesta y el cuerpo ejecuta lo que tramó el alma. ¿Te das cuenta? La vida del alma está presente. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa ha sido quebrantada por la cruz, pero la vida de nuestra alma la heredamos de Adán. Y aunque nuestra alma no está contaminada totalmente, no puede evitar el efecto de la caída de Adán. La vida de nuestra alma es natural y no posee la naturaleza divina de Dios, sino la naturaleza terrenal, animal y diabólica de Adán. El viejo hombre ya murió, ¿amén? Mas nuestra alma sigue estando guiada por la fuerza natural de la vida humana. Y esta fuerza natural de la vida humana la heredamos de Adán. Y esa es la fuerza de nuestra vida natural. Aunque el viejo hombre ya murió, el alma sigue siendo nuestra fuerza, ¿o no? Por cuanto la naturaleza divina reemplaza la naturaleza humana, todas las inclinaciones, los deseos y las ideas de la naturaleza humana, aun siendo buenas, están bajo una condición inmunda. Si nuestra vida depende del alma, podemos obedecer al Espíritu Santo de manera humana, de manera terrenal, de manera animal. Podemos obedecer al Espíritu Santo. Podemos intentar lograr la bendición de lo sobrenatural dentro del alma. Nuestro yo usa su fuerza para cumplir los requisitos divinos, y esto se le llama inmadurez, pues tiene que depender de Dios y reconocer su debilidad, reconocer su inmadurez, reconocer su incapacidad para hacer lo que Dios demanda. Nuestra alma, la vida de nuestra alma depende del Espíritu Santo, no depende del cuerpo de pecado. Entonces necesitamos a Dios completamente.
Nosotros en nuestra naturaleza humana pensamos que tenemos esa fuerza para obedecer a Dios, pero cuando hemos sido humillados por la gracia de Dios, reconocemos que no servimos para nada y que nuestro yo no sirve para nada, ni nuestra fuerza sirve para nada. No podemos corregir, no podemos mejorar nuestras malas acciones viejas y no podemos agradar a Dios, porque el poder de nuestro yo no es suficiente. Vamos a utilizar no la fuerza del alma. Para incrementar la fuerza de la vida del Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo nada más. Ya se nos fue dado el Espíritu Santo para que podamos obedecer. La nueva fortaleza, la nueva naturaleza divina que recibimos, la tenemos que obedecer en el poder del Espíritu Santo.